Sean bienvenidos a Estación Blaugrana para ya regresar a la normalidad del contenido del canal, para hablar del Barcita, de lo que se viene en la siguiente temporada. Como siempre, aquí estamos Marcos y José Alberto Majazo. Efectivamente, Majazo, rumbo al inicio de una nueva temporada de la 26-27, ya después de que terminó el Mundial, y ahora toca centrarse de lleno en el Barcita, en un Barcita que va a estar bastante repleto de jugadores campeones del mundo y pues siempre emocionados por este nuevo año, ¿no? Sí, bastante emocionados por lo que puede ser esta temporada. Y pues ya vamos a iniciar con el tema que son los fichajes y las posibles salidas de el Barça. Primero con los fichajes, empecemos con el que ya se ha hecho oficial, el que ya llegó, el que ya está aquí, es Anthony Gordon, Majazo, que ya está en el Barça. Sí, y un gran fichaje. Creo que Anthony Gordon se presentó antes de que fuera el Mundial, pero me parece que Anthony Gordon tiene un muy buen Mundial. Además que viene de una gran temporada con el Newcastle, fue de lo mejor en la Premier en la temporada pasada. Me parece un gran fichaje para el Barça, la velocidad de Anthony Gordon, ese desborde por las bandas, creo que es algo que le vendrá muy bien, que en momentos donde el Barça ha tenido lesiones, como pasó con Rafinha al final de la temporada pasada, en momentos clave, o con Lamine ya en los últimos partidos, ahí es donde puede entrar Anthony Gordon, o incluso junto con ellos, ¿no? Veremos qué pasa con el tema del 9, pero ahí podría acoplarse muy bien Anthony Gordon por la banda e incorporando a otro jugador en el centro. Creo que es un gran fichaje. Muchos lo llegaban a criticar por el precio y por el costo de traspaso, pero a mí me parece que lo va a valer, ¿eh? Yo creo que Anthony Gordon va a ser una pieza importante. Sí, va a ser una pieza bastante importante y este mundial estuvo bastante bien. Y como bien lo dices, Anthony Gordon puede estar en esa posición, pero viendo el mundial que hizo Anthony Gordon y pues las lesiones que tuvo Rafinha la última temporada, incluso creo que va a llegar con molestias del mundial Rafinha, creo que Anthony Gordon le podría ganar el puesto a Rafinha. Va a ser una competencia bonita entre los dos, entre Anthony y Rafinha, pero creo que por lo visto en el mundial, creo que Anthony Gordon tiene muchas posibilidades de ganarle el puesto a Rafa, ¿eh? Por lo menos en el inicio de la temporada, Sí. ¿no? Porque sabemos lo de la lesión de Rafinha y que posiblemente no entre al 100% en los primeros partidos. Y ahí es donde está Anthony Gordon, pero lo dices bien, va a ser una competencia muy agradable entre ambos. Y también pensando en el futuro, ¿no? Porque Anthony Gordon es mucho más joven. Rafinha, aunque no lo creamos, ya también está, pues ahora sí que creciendo cada vez más. Y entonces también creo que desde ese aspecto el Barça hace este fichaje y también del que vamos a hablar después. Sí, porque el siguiente pues es Karim Adeyemi, que ya tenemos la confirmación de Fabrizio Romano con ese Here We Go. Un fichaje que al igual que el de Anthony Gordon no se había rumoreado nada, nadie había sacado nada de este fichaje de Karim Adeyemi. Se espera que mañana 22 de julio se haga la presentación oficial de Karim Adeyemi con el Barça. Ya pasó los exámenes médicos, ya va a ser todo lo protocolario del fichaje, de la firma de contrato, la presentación. No se sabe si va a ser una presentación igual que la que se hizo con Anthony Gordon, pero lo que sí es definitivo es que ya está Karim Adeyemi en Barcelona. Sí, y un fichaje que siempre ha estado dentro de la órbita del Barça, ¿no? Yo recuerdo hace algunos años que sonaba mucho Adeyemi. Al final no había llegado, pero de pronto se concreta su fichaje, lo dices bien, un fichaje que estaba medio tapado porque no había rumores, sino de pronto fue de ya Karim Adeyemi en el Barça, igual que lo de Anthony Gordon, lo dijiste muy bien. Ambos fueron fichajes que en ningún momento había una información o rumores previos
y de pronto ya se dio la noticia oficial. Es cierto que Adeyemi no ha brillado quizá como muchos esperaban hace unos años, pero aquí entra la confianza también en el entrenador, la confianza en Hansi Flick, que yo creo que puede sacar el mejor potencial de todos los jugadores de la plantilla. Entonces, creo que un jugador como Adeyemi nunca viene mal, es un jugador que puede aportar mucho, él sí creo que de recambio, pero pues la verdad no me parece mal, y con Hansi Flick yo creo que puede sacar un buen rendimiento. Lo ha hecho con muchos jugadores que ya daba a la gente por perdidos. Sí, es un jugador que agrada por lo mismo que puede aportar Adeyemi con lo mismo que puede aportar Anthony Gordon, velocidad, presión, tiene dribbling, es un jugador bastante joven, creo que tiene 24 años, ¿no? Algo así, Karim Adeyemi, o un poquito más joven. Pero de todas maneras es un fichaje que va a venir bien al Barça, sobre todo para darle descanso a Lamine Yamal. Incluso es un jugador que puede jugar por izquierda o como centro delantero, entonces es de esos jugadores polivalentes que jamás sobran en una plantilla. Sí, completamente. Sí, 24 años de Karim Adeyemi, entonces muy joven, muy joven, y esperemos que pueda adaptarse bien al esquema de Hansi Flick, y que pueda ser un buen fichaje para el Barcita. Sí, que puede ser un gran fichaje, y otro fichaje que vamos a estar hablando bastante rato durante estas semanas, pues es el de Julián Álvarez, ¿no? Julián Álvarez, sí, que según la última información de ESPN Argentina, pues el jugador ya estaría harto del Atlético de Madrid, y se dice que incluso podría hasta declararse en rebeldía si no lo venden al Barça. Así está la situación con Julián Álvarez, porque sacaron un video previo a la final de la Copa del Mundo, los del Atlético de Madrid, Gil Marín me parece que era el que sale en esa entrevista, diciendo prácticamente que Julián no se va, que Julián está incluso mal asesorado, pero lo que muchas informaciones dicen es que es precisamente Gil Marín el que le había prometido a Julián Álvarez que lo iban a vender, que le iban a dejar salir al Barça. No se está cumpliendo esto. Julián ya está harto de esta situación, y pues la relación parece que está completamente rota entre el entorno del jugador, el jugador y el Atlético de Madrid, Majazo. Sí, es que ha sido toda una novela lo de Julián Álvarez. Del lado del Atlético de Madrid han declarado muchísimas cosas, pero yo pienso, ojalá que pueda llegar al Barça. No veo que Julián quiera seguir en el Atlético de Madrid. No lo veo. La realidad del Atlético de Madrid es que no tiene ningún tipo de proyecto, ningún tipo de pues proyección. Podrán fichar, podrán traerse al que me digas, pero la realidad es que va a ser exactamente lo mismo. Y yo lo he dicho en varias ocasiones, si no echaron al Cholo Simeone con lo que sucedió la temporada que terminó, esta 25-26, si con eso no lo echaron, no lo van a echar jamás. Y es un proyecto que pues no para nada es ganador, y en ningún momento puede prometerle algo interesante en ese sentido a Julián Álvarez. Yo creo que Julián quiere ir al Barça, yo pienso que Julián quiere ir al Barça, pero que va a ser una negociación muy complicada, y ha habido novela, pero pienso que es el inicio nada más, y si Julián llega al Barça, va a ser ya casi que al límite cuando inicie la temporada, yo así lo veo. Ojalá y no, ojalá pueda llegar antes incluso del partido del Jan Gamper. Ojalá y pueda llegar antes. Y pues estaba viendo que lo que están diciendo es que Jan Laporta está ya pasó de los directivos del Atlético de Madrid, y entonces
ya estaría negociando directamente con los dueños del Atlético de Madrid, que es el grupo Apolo, para ya traer a Julián Álvarez. Sí, y también ahí la confianza tanto en Laporta como la junta directiva, que ha hecho un gran trabajo y que creo que puede manejar muy bien lo del fichaje de Julián Álvarez. Yo creo que Julián sí es ese 9 que puede venirle muy bien al Barça, un 9 que te dé mayores garantías, porque hace mucho que el Barça no tiene, desde la primera temporada de Lewandowski, diría yo, que el Barça no tiene un 9 que te asegure goles. Entonces me parece que sería un fichajazo, sería el fichaje para presente y para futuro. Entonces ojalá se pueda dar lo de Julián. Bien lo dijiste también, vamos a estar aquí hablando bastante de este posible fichaje en concreto, porque se viene bastante información y la novela continuará. Sí, continuará la novela, veremos cómo se resuelve todo. Esta semana, según por lo que había visto de varios periodistas, de varios insiders, dicen que esta semana es la clave para el tema Julián, para ver qué es lo que pasa. Posiblemente se espera que Julián vuelva a hablar, vuelva a salir a hablar para darle más claridad a este tema. Ya lo dijo durante la Copa del Mundo, que quiere cumplir su sueño. Obviamente su sueño es jugar en el Barça, pero creo que lo va a hacer para meter más presión a lo que es el Atlético de Madrid. Y creo que también lo que está haciendo los directivos del Atlético de Madrid es para ellos quedar bien, ¿no? Para ellos quedar de... Nosotros hicimos todo lo posible, el traidor es Julián Álvarez, él es el malo, nosotros hicimos todo lo posible. Así es la situación en la que está este tema, ¿no? Sí, completamente, con las ganas de que Julián sea el traidor y de que se convierta en un enemigo para el Atlético de Madrid, que después le empiecen a pitar, que empiecen así. Claro que es lo que buscan los del Atlético. Sí, es así. Y la realidad es que también están secuestrando al jugador. Porque si fuera otro equipo, el Arsenal, el PSG, ya estaría vendido, ya hubiera salido cualquier cosa. La cuestión es que es el Barça. La cuestión es esa, es que es el Barça al que quiere irse Julián. Y es el Barça el más interesado, que pues ya también se decía que ya hasta se había hablado con el agente, ya todos los términos personales con el jugador y con el agente ya están entre el Barça. Y ya solo faltaba lo que del Atlético de Madrid, pero sí, y creo que están haciendo bastante el ridículo, porque si se llegara a quedar Julián, ¿qué van a hacer? ¿Van a quedarse con un jugador a disgusto? ¿Se van a quedar sin 100 millones, 130 millones? Sí, es que ni siquiera les conviene. No les conviene por ningún lado quedarse con Julián Álvarez. No les conviene. Y vamos a ver qué sucede. Aquí les estaremos informando. Pero veamos el siguiente posible fichaje, Marcos. Y sí, y me sorprendió porque vi esta información. Vamos a ver el video. Buenas, familia de Rondeando y Lucha Libre Media. Tenemos un bombazo mundial, un bombazo de alcance total. Y es que, atención, tras haber hecho un mundial espectacular y ya tenían un acercamiento, pero el jugador había renovado con su club actual. Pero atención, se podría romper unilateralmente ese acuerdo que tenía con su club actual, y el jugador que podría fichar el Fútbol Club Barcelona en los próximos días, y esto sí que es un bombazo mundial que absolutamente nadie lo ha dicho, y os lo decimos aquí en Rondeando en exclusiva. El jugador es Pedro Porro. El jugador de Don Benito podría tener un precontrato, un preacuerdo con el Fútbol Club Barcelona. Esto no has escuchado en ningún lado y te lo decimos aquí en directo. Lucho os puede avanzar que el Barcelona estaría muy cerca de cerrar el acuerdo con el jugador de Don Benito. Por tanto, atención, porque si esto se sucediera, lo que habíamos avanzado el otro día en el programa en directo de que Jules Koundé abandonaría el Fútbol Club Barcelona, todo encajaría perfectamente y Pedro Porro sería jugador del Fútbol Club Barcelona esta temporada. Da igual que tuviera cerrado
el acuerdo de renovación con el conjunto londinense y Pedro Porro quiere venir de todas al Fútbol Club Barcelona. Se lleva muy bien con todos los integrantes de la selección española del Fútbol Club Barcelona. Por tanto, Pedro Porro sería jugador del Fútbol Club Barcelona en los próximos días. Pues ahí está esta información que, de ser cierta, sería un fichajazo. Pedro Porro, el mundial que tuvo. Espectacular. Yo sí un fichaje quiero que se dé, es este, Majazo. Sí. Es porque el mundial de Pedro Porro fue algo increíble. Yo creo que de lo mejor del mundial, el nivel que tuvo durante toda la Copa del Mundo fue impresionante. Y además, la manera en la que supo conectarse con Lamine Yamal, con Cubarsí, esa banda de la derecha de España, yo siempre pensé, es que esto tiene que estar en el Barcita. Y Pedro Porro, si lo pones ahí, y hablamos hace tiempo, ¿no? De las salidas, de las ventas, y estaba el tema de Koundé. Si tú me dices que llega Pedro Porro, por supuesto que vendo a Koundé. Por supuesto, o sea, la manera en la que se adaptó Pedro Porro a esa banda de la derecha con Lamine y jugando con Cubarsí, la manera en la que defiende, la manera en la que ataca. Pedro Porro definitivamente es un jugador que al Barça le vendría excelente, porque veríamos tal cual lo que pasó en el Mundial, porque son los mismos jugadores. Sí, literal. Para mí también me encantaría la llegada de Pedro Porro. Ojalá y sea cierta esta información, ojalá y ya esté este supuesto preacuerdo con el Barça, que no sé si ya haya firmado el acuerdo de renovación con el Tottenham, no lo sé. Sí, quién sabe, la verdad. Porque si no lo ha firmado, pues el Barça podría ir con todo por Pedro Porro y sería un fichajazo Pedro Porro, al igual que si se hace lo de Joao Cancelo. Sí, es que ya teniendo a los dos, creo que estaría perfecto, porque además Cancelo principalmente desde que regresó ha jugado en la banda izquierda, en el lateral izquierdo en lugar de Alejandro Balde. Entonces, teniendo a Cancelo, tomando en cuenta el nivel de la temporada anterior, Cancelo por izquierda, Pedro Porro por derecha, yo creo que no hay mejores laterales para el Barça en este momento. Sí, totalmente. Sería excelente esa situación de tener a Pedro Porro. Ojalá y sea verdad, ojalá y llegue este fichaje. Pero para que haya fichajes, pues también se están planeando salidas. Y pues la primera que parecía ya oficial, pues era la de Ansu Fati, Iñaki Peña, que ya también se despidieron de ellos en redes sociales. Y también la de Ter Stegen, que no se va en venta, se va en una cesión al Ajax. Sí, lo de Ter Stegen, que sabemos está mucho más lejos de Barcelona su futuro. Ahora esta temporada estará en el Ajax, que creo que es un equipo que le vendrá bien a Ter Stegen en lo individual. Me parece que hizo una muy buena elección Marc-André Ter Stegen en llegar al Ajax. Y es que en el Barça, ya con la llegada de Joan García, pues no hay mayores dudas de quién es el portero de presente y futuro para el Barça, ¿no? Ya está Joan, jugador joven, arquerazo, hizo una temporada monumental en la 25-26 y ahora seguramente veremos más de lo mismo en las temporadas siguientes. Por lo que decía, la edad es bastante joven y el momento de Ter Stegen ya pasó. Se le agradece por todos los años en que estuvo en el Barça, pero bueno, creo que ya es momento de renovación, es momento de no caer en lo mismo de hace unos años, de dejar a los jugadores así hasta casi que ya no pudieran más, y entonces ahí ver qué se hace. Yo creo que no se puede repetir lo mismo y es mejor esto, desde antes renovar. En cuanto ves que ya como que va de salida, metes a un jugador como Joan García que te da seguridad y que te da proyección a futuro. El momento de Ter Stegen ya fue, y creo que en lo personal, ya dejando de fuera al Barça, el Ajax le viene muy bien, y creo que si hace una buena temporada ahí, puede quedarse y se puede concretar alguna venta. Sí, la cuestión con Ter Stegen es que le respeten las lesiones, porque
Y te lo decía así fuera de videos y todo eso, que estas lesiones que le están dando a Ter Stegen son lesiones que pueden terminar su carrera, y sería una lástima que un portero como Marc-André Ter Stegen termine su carrera por lesiones así. Así también terminó la carrera de Víctor Valdés, por lesiones y ya no pudo más Víctor Valdés. Ojalá y no sea el caso de Ter Stegen. Y sí, coincido contigo de que el Ajax le vendría excelente a Ter Stegen, porque es un equipo que no va a tener los reflectores que tiene el Barça, va a tener más tranquilidad en cuanto al entorno, en cuanto a la presión mediática. Entonces le viene bien a Ter Stegen, y sí, ya cumplió su ciclo, y Joan García es el portero titular definitivo del Barça. No, Szczęsny se va a quedar otra temporada, pero no creo que vaya a ver minutos ni siquiera en Copa del Rey. O sea, está claro que la temporada pasada las decisiones de Hansi Flick de dejar en todas las competencias a Joan García, entonces pues ahí está la situación de Marc-André Ter Stegen. Sí, y lo que dices de las lesiones, ¿no? Que también por eso no pudo jugar la temporada pasada, porque se fue cedido al Girona, suponía que iba a jugar a la temporada con el Girona y no pudo, a los 2-3 partidos se lesionó. Sí. El siguiente pues sería pues una salida que no me gustaría, y es la de Marc Casado, que pues se decía que con la lesión de Frenkie de Jong podría tener minutos, pero parece ser que Hansi Flick habría decidido que no va a contar con Casado, y pues se rumora que hay ofertas de Arabia para fichar a Marc Casado, que si a mí no me lo preguntas sería un retroceso en su carrera. No, tremendo. Para Marc Casado irse a Arabia estando tan joven. Sí, completamente. A mí me dolería mucho, porque Marc Casado es muy joven, tiene un gran nivel, tiene gran proyección, y para que ya desde ahorita vaya a Arabia, que es un territorio donde los jugadores van solo a retirarse, ya para ganar dinero, jugar tranquilo, sin presión, poco nivel, y ya, no me parece que sea el momento en el que Marc Casado deba hacer eso. Creo que Casado tiene sitio en cualquier lugar de los mejores clubes europeos, en cualquier club. Tiene lugar Marc Casado, porque tiene un nivel muy muy bueno. El problema de Marc Casado en el Barça fue la posición, porque es una donde tienes a otros jugadores que también son de un nivel sobresaliente, entonces es muy difícil decidir con quién te quedas, ¿no? O sea, además que se sabe, no por palabras, sino por lo que hemos visto en las decisiones de Hansi Flick, que Marc Bernal está muy por delante para él. Entonces, y delante de Marc Bernal está Pedri y Frenkie, ¿no? En ese de doble pivote, que por ahí le podría ganar ya la titularidad a Frenkie este año Marc Bernal, veremos. Pero y agrégale sí, Casado, Gavi. Gavi, exactamente, Gavi, que regresó muy bien y que hizo una gran dupla con Pedri en el final de la temporada en el doble pivote. Entonces Casado ahí ya queda en un lugar mucho más abajo en cuanto a oportunidades para estar en el 11 de Flick. Así que tristemente, pero yo creo que esta salida sí está muy clara. Ojalá no sea Arabia, y ojalá sea a un buen club, a un club que le beneficie en su carrera. Sí, que sea un equipo que le pueda sacar todavía ese potencial que tiene Casado. Vamos al último, que es pues el tiburón. No. Ferran Torres, que pues todas las informaciones que estuvieron surgiendo parecen indicar que su destino sería el Paris Saint-Germain. Sería el PSG Ferran Torres a reencontrarse con su ex suegro, con Luis Enrique, para pues revitalizar su carrera, que pues en el Barça siempre estuvo en altos y bajos. Ferran Torres, el autor del único gol y que le dio la segunda a España. Sí, ahora con lo que pasó del Mundial está esta fiebre por Ferran, pero
Es que sí, o sea, si te pones a ver el rendimiento del Barça, ha sido irregular, porque ha tenido momentos muy buenos, pero también ha tenido momentos no tan buenos. Ferran fue muy importante en la primera temporada de Flick, creo que apareció ahí en los momentos más importantes. Si tuve los goles claves del Barça esa temporada, la mayoría son de Ferran, y es una temporada donde se consiguió el triplete doméstico. Luego en la anterior, la primera mitad de temporada de Ferran es muy mala, pero ya la segunda mitad de la temporada es buena. O sea, Ferran empezó a meterse, empezó a anotar, empezó a cambiar la dinámica. Y bueno, nos gustaría ver a ese Ferran siempre. Después vino el Mundial, le costó mucho meter gol en el Mundial, pero al final termina haciendo el gol del Campeonato Mundial de España, ¿no? Ahora, yo creo que si se va al PSG, Ferran va a ser el mejor goleador de Europa, ¿eh? Y la verdad, eso me va, pues iba a dar cierto coraje, porque es que yo veo un caso que Ferran se va con Luis Enrique. Luis Enrique con esta mentalidad que tiene y esto que le inyecta a los jugadores, lo va a hacer, se la va a hacer que se la crea y que se la cree y que se la crea. Y Ferran va a terminar siendo un jugador determinante. A lo mejor ahorita me podrían llamar loco, pero si Ferran se va, yo creo que puede estar nominado al Balón de Oro para la temporada que sigue, porque lo veo así, o sea, lo veo como un jugador que el Barça deja ir. En esta ocasión sería diferente porque creo que también el equipo funciona muy bien y será como por el bien del jugador y el bien del Barça, ¿no? Ya es como que algo que no funciona tan bien, pues darle salida, y creo que Luis Enrique lo podría potenciar muchísimo. Ahora, si se queda en el Barça, pues tampoco estaría mal, pero habrá que ver qué pasa con lo del 9 también. Sí, si termina llegando Julián Álvarez al Barça, creo que este movimiento depende totalmente del movimiento Julián Álvarez. Julián Álvarez Sí. llegando al Barça, ya Ferran Torres podríamos decir que ya definitivamente va a salir, porque en esa posición pues ya estaría Julián, el definitivo, el que va a ver todos los minutos ahí. Tendrías a Karim Adeyemi para poder suplirlo, tendrías a Anthony Gordon para también poder jugar ahí en determinado momento, incluso Fermín López podría jugar en ese sector. Entonces pues Ferran podría ver una disminución de minutos bastante considerable, porque pues Ferran llegó al Barça, bueno, estaba en el Barça cuando estaba Robert Lewandowski, un Robert Lewandowski que no era ese Robert en su mejor momento, ya era un Robert pues ya que iba disminuyendo Veterano, poco a ¿no? poco su rendimiento, y pues esa competencia entre Ferran y Lewandowski se entendía, pero ya un Ferran compitiendo con Julián Álvarez creo que sí la va a tener complicada. Sí, estoy completamente de acuerdo, porque además sería el fichaje al que el Barça apostaría en su totalidad, el de Julián Álvarez, y no, Ferran ya vería muy pocos minutos. Lo explicaste bien. Si tenía la posibilidad, también era ante un Lewandowski ya de un nivel no como el Lewandowski Prime, un Lewandowski ya más veterano, un Lewandowski que incluso por momentos estaba ahí por lo que aportaba en el vestidor, ¿no? Por ese, el ser capitán, el guiar a los jugadores jóvenes, por la buena dinámica y relación que tienen todos. Pero sí, ya después de esto Ferran no se vería bastante complicado. Y la verdad que sea lo mejor para él, porque creo que es un jugador que sí podría llegar bastante lejos. Ha tenido goles muy importantes en su carrera, y este del Mundial el que más, o sea, ya Ferran es histórico simplemente por eso. Entonces yo creo que si se termina yendo con Luis Enrique, vamos a estar viendo gol de Ferran y gol de Ferran y gol de Ferran y gol de Ferran. Yo eso es lo que siento. Pero también en el Barça vamos a estar viendo gol de Julián Álvarez, gol de Julián Álvarez, gol de Julián Álvarez. O sea, yo creo que es lo mejor para ambas partes. Sí, totalmente. Que también Ferran Torres va a tener una competencia fuerte en el Paris Saint-Germain de llegar, porque Sí. pues ahí está Dembélé, ¿no? Entonces Sí, pero yo creo que Luis Enrique si lo ficha es porque va a confiar en él de lleno, ¿no? Pienso. Hay que ver qué pasa, porque pues una de esas ni se va al PSG ni nada, man. sí, en una de esas ni
ni al PSG, ni se mueve, o se va a otro equipo que lo sí. necesite más, un Manchester United, una cosa así. Pero este movimiento depende totalmente de la llegada de Julián Álvarez, ¿no? Y pues también veremos qué es lo que pasa con Ferran. La oferta de renovación ahí está. No sé las pretensiones económicas que tenga. Yo creo que no está pidiendo mucho. La cuestión es el encaje que va a tener con los fichajes que pueda haber en el Barça, ¿no? Sí, habrá que ver y habrá que esperar qué es lo que sucede, pero de momento esto es lo que hay, ¿no, Majazo? Pues efectivamente esto es lo que hay. Así está el mercado de fichajes del Barça hasta el momento. Todavía falta mucho tiempo para que se cierre el mercado de fichajes. Faltan muchas historias que se van a contar. Y el Barça pues ya está en posición de otra vez estar en el mercado de fichajes. Y eso se celebra, Majas. Sí, completamente, porque se vuelve a tener ya también ese poder, digamos, o esa parte tan importante que se había perdido en los últimos años, y ahora sí es batalla directa y competir por los fichajes, así como también ya se compite y se es un gran contendiente a los títulos en las competiciones. Totalmente. Y pues bueno, hasta aquí el video del día de hoy. Este mercado de fichajes del Barça hasta el momento. Dejen en la caja de comentarios lo que opinan, qué fichajes podrían hacer, si falta algún otro nombre que no hayamos mencionado. Déjenlo en la caja de comentarios. Nosotros nos despedimos. ¡Vizca el Barça! ¡Vizca el Barça!